Soy Carlos Serrano Sánchez, antropólogo físico. Soy investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Valle de Orizaba. Yo soy oriundo de una localidad que se llama Ciudad Mendoza. Era muy frecuente que fuera yo al campo. Tenía familiares con un rancho en donde caminando en el campo encontraba tepalcates, encontraba pequeños fragmentos de figurillas, y la pregunta era ¿quién hizo esto? Y se lo preguntaba al profesor en la escuela, mi profesor de Historia de México. Comencé a tener las primeras respuestas que me interesaron mucho. Había una comunidad indígena muy cercana, de habla náhuatl, que también me mostró la persistencia de una cultura de las originarias de México. Cuando yo entré a secundaria, tuve la fortuna de escuchar en primero de secundaria una conferencia del doctor Dávalos sobre el descubrimiento de la tumba de Palenque. Eso era 1954-1955. Cuando tuve oportunidad en tercero de secundaria de conocer al arqueólogo Alfonso Medellín Cenil, que había creado el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana en los años 50, fue a dar una conferencia también, y también ahí me acerqué y le dije cómo puede estudiar antropología. Y me dijo, llegas a Jalapa y yo veo cómo ayudarte para que sigas estudiando. Y cuando entré a la preparatoria, allí encontré en la biblioteca el trabajo de la profesora Faulhaber, Antropología Física del Estado de Veracruz, y ahí vi los nombres que comencé después a tener ya en la mente: Dávalos Hurtado, Jiménez Moreno, Johanna Faulhaber. Para mí eran personas ya conocidas, y cuando salí de la preparatoria, yo dije, voy primero a la Escuela de Antropología a ver los requisitos. Y llegué al viejo edificio de la Escuela de Antropología, donde ahora está el Museo de las Culturas. Ahí me dieron la información, me citaron para el examen de admisión, fui admitido y comencé mi historia en esta vía cuando tenía 19 años escasos. Yo pertenezco a una generación en donde estaba todo por hacerse. Todavía había que abrir una serie de temáticas que no se habían desarrollado en México. Por ejemplo, los estudios de genética los hacían los médicos que trabajaban temas sanguíneos, AB0, RH y los otros sistemas que ya comenzaban también a trabajarse mucho. Hice un trabajo que me asesoró mucho el doctor Lisker. Fueron mis primeros pininos que después continué en el posgrado con el doctor Yernot en Francia, en París. Pero cuando yo regresé a México, otra vez seguí con Cholula. Había que hacer estudios de crecimiento infantil porque estábamos en un poblado que era posible hacer eso, y ahí fue donde también aproveché para hacer estudios de dermatoglifos, que en México y en antropología pues no había nada prácticamente. Mi generación pues tuvo como un estímulo muy fuerte muchas líneas que se podían desarrollar. Si uno ve la bibliografía que he producido, pues es muy amplia, de muchas temáticas que para esos tiempos era importante que se iniciaran. Me interesó la primatología, pues también la primatología. Comenzaron los primeros estudiantes de la ENA a irse a Catemaco a trabajar temas de primatología. Yo entonces estaba como coordinador de la carrera, se llamaba entonces jefe de especialidad. Después de esta revolución estudiantil del 68, los estudiantes decían, no confiamos en nadie que tenga más de 30 años. Bueno, yo tenía 27 años, así que me tocó esa etapa en que fue muy estimulante para mí, porque el trato con los que estaban estudiando en ese momento, y yo estaba regresando de hacer una maestría en París, y regresé después a hacer el doctorado 4 o 5 años después. Toda esta parte de mi vida, mi inicio en el camino de la antropología física, tuvo esos fuertes estímulos, pues que he mantenido hasta ahora. Pues ya acabo de cumplir 50 años de docencia. Juan Comas siempre tuvo mucho interés
en la publicación de los resultados de la investigación que se hacía. Él mismo fundó en 1964 Anales de Antropología en la entonces sección de Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Cuando se fundó el Instituto de Investigaciones Antropológicas, él continuó la publicación de Anales de Antropología, que publicó muchos trabajos en ese momento. Mis primeros trabajos fueron los Anales de Lina y los Anales de la UNAM, de Antropología de la UNAM. Y de otros colegas de mi generación, pues era lo que teníamos en ese momento, las dos principales revistas. Y cuando hicimos el primer coloquio de antropología física dedicado a Juan Comas, pues en el aniversario de su fallecimiento, que ocurrió en 1979, en el 80 se hizo el primer coloquio y fue como el detonante para esta nueva etapa de la antropología física en México. Se creó la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y comenzamos la publicación de estudios de antropología biológica. Vinieron al coloquio muchos colegas muy distinguidos, muy renombrados de Estados Unidos, de Venezuela, de España, lo cual nos mostró que la antropología física en México debía tomar este camino ya de un desarrollo sostenido, de un desarrollo cada vez más amplio, en tanto que éramos muchos alumnos que teníamos ese reconocimiento por Juan Comas. Él le tocó todavía formar a una generación de antropólogos físicos en México en los años 60 sobre todo, y los 70, estos últimos 20 años de su vida. Así que yo creo que él nos dio este impulso para poder batallar, para lograr una revista especializada de antropología física en México. Él no la vio ya, porque esto fue a resultas de su partida, cuando él murió, y tenía él la duda de si era posible sostener una revista especializada, porque eran muy pocos antropólogos físicos. Juan Comas hizo mucho trabajo de promoción de las publicaciones, y yo creo que él se hubiera sentido muy complacido de ver una revista que se llama Estudios de Antropología Biológica. La revista nace a principios de la década de los 80. Nos tocó a María Villanueva y a mí, en este Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la UNAM, ser los editores del primer volumen, efectivamente en 1982. Considerábamos entonces que era muy importante que hubiera un órgano de difusión de los trabajos, de los productos que comenzaban a ser muy amplios en el campo de la antropología física. Y es justamente cuando se había experimentado en la década anterior, en los años 70, un aumento importante en el número de antropólogos físicos. De 20 que había a principios de los 70, ya se habían graduado alrededor de otros 20 más, 40 personas, que ya era una masa crítica que estaba produciendo un volumen mayor de resultados en la investigación, y también pues había diversificado la temática. Era muy necesario que hubiera una posibilidad de dar a conocer el resultado de sus trabajos. Y yo, cuando me pongo a pensar en mi maestro Juan Comas, él no vio el resultado pues de su propio trabajo, el inicio de esta comunidad, el crecimiento de una comunidad antropológica que ya tenía una presencia mucho más significativa, que pudo crear una asociación científica, pudo crear una revista especializada de su campo de estudio. Pues yo creo que esto son cosas que a mí me ha tocado ver su desarrollo, y por eso pues tengo mucha confianza en que el futuro pues depara otras nuevas metas que van a mostrar la fortaleza de una disciplina. La antropología física ha representado para mí un gran estímulo y una gran satisfacción. Un gran estímulo porque me ha permitido contribuir a un conocimiento que me parece muy importante para el mundo, para la sociedad. Sirve para poder entender el sentido que tiene la diversidad entre los seres humanos.
una diversidad que es una riqueza de nuestra especie como humanos, y no para diferenciar unos a otros en el sentido de que unos son mejores que otros. Yo creo que la antropología física está con las mejores armas para combatir la discriminación racial que sigue, por desgracia, presentes en muchos lugares del mundo, inclusive en nuestra propia sociedad. La antropología es un mensaje humanístico que debemos tener en cuenta, y yo creo que tenemos que ser mejores a partir de un conocimiento antropológico en la sociedad. Por eso yo puedo decir que estoy muy contento, muy satisfecho de haber seguido el camino de la antropología física.